Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que el partido político de Evo Morales, el movimiento al socialismo, parece estar más dividido que nunca. Pues pasa y resulta de que hace unos días el señor Evo Morales eligió con su grupo de personas que fue a Argentina a visitarlo, al país donde él escapó de la justicia boliviana, para decidir en grupo, ¿no? Yo no me creo obviamente esa tontería. Lo más seguro es que estos individuos elegidos por Evo Morales no tuvo nada que ver ese grupo de personas que fueron a supuestamente debatir quién podría ser candidato, pues dejaron votado, lo dejaron en el exilio político al joven Andrónico. También no tomaron en cuenta a Adriana Salvatierra. Es un chiste de mal gusto para los masistas. Si yo fuera masista, de verdad que me sentiría muy irritado, ofendido, pues estos personajes que les endulzaron la oreja cuando tenían el poder, a la hora de la verdad, cuando hay que hablar seriamente, no son tomados en cuenta. Son un chiste, son una mala broma. Por ende, no los han tomado en cuenta. Interesante. Yo me pregunto hasta cuándo permitirán estos individuos, Andrónico Rodríguez y Adrianita Salvatierra, el ser utilizados, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ya veremos hasta cuándo, ellos decidirán. Cuando eligieron a estos dos personajes, que en un futuro video vamos a hablar de ellos, el señor Arce y creo que Choquehuanca, personas del movimiento socialismo o afiliados o que de alguna manera estaban a favor del MAS, el movimiento al socialismo, presentaron su descontento. Bartolinas y campesinos afines al MAS rechazan el binomio de Evo Morales. Y las noticias también se conocen que cuando dicen hemos elegido, en realidad quiere decir, traducido al idioma cotidiano, yo Evo Morales elegí. Bien, hay un video, vamos a escucharlo. Departamental, donde claramente hemos manifestado que la candidatura de nuestro hermano David Choquehuanca, un hermano líder indígena aymara, va a ser innegociable. No vamos a permitir ninguna decisión extranjera, ni por más que venga del propio hermano Evo Morales. En ese sentido, ha salido una decisión de todas las organizaciones sociales que nos hemos reunido acá, del Departamento de La Paz. Bien clara ha sido también ya la línea dada en el ampliado nacional del Pacto de Unidad en Oruro, Guanuni, donde David Choquehuanca ha obtenido el apoyo de 7 departamentos de las organizaciones sociales. Entonces nosotros nos hemos confiado, hemos esperado una buena respuesta de Evo Morales, de nuestro hermano que se encuentra en Argentina, pero lamentablemente hoy nos hemos encontrado sorprendidos cuando un hermano indígena apoya a un hermano árabe. Entonces, ¿cómo puede haber esa traición? Nosotros queremos la unidad, ante todo, por eso vamos a apostar, nos hemos puesto firmes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias de que nuestra decisión de todas las organizaciones sociales tiene que ir a la cabeza de nuestro hermano David Choquehuanca como presidente. Básicamente apoyando al señor Choquehuanca, ¿no? Es interesante la lógica que manejan estas personas. Nos ha traicionado. ¿Cómo pueden traicionarnos así, Evo Morales? Un indígena apoyando a alguien cara. Para que lo entiendan. Un indígena apoyando a alguien que no es indígena como tal, ¿no? O sea, discriminación a la inversa, me parece. Puede ser, ¿no? Puede ser. Racismo a la inversa, que es lo mismo que racismo. No lo sé. Tú déjame en la caja de comentarios qué crees que es eso. O sea que si yo digo, por ejemplo, a ver, si el señor, vamos a suponer que estamos viviendo hace unos 5 años atrás, ¿no?
estaba el señor Barack Obama en el poder en Estados Unidos. Y él apoya a alguien de su propio partido político, pero que no es afroamericano. Y si apareciera alguien y dijera, ¿cómo es posible Barack Obama? ¿Cómo nos ha traicionado? ¿Cómo va a apoyar a alguien que no es negro? Ahora se entiende un poquito mejor, ¿no? Ahora se entiende un poquito mejor. A tener en cuenta esa lógica que manejan estas personas. Bien, el mensaje no se ha quedado ahí, pues es más extenso. Esta otra persona también ha brindado su opinión. Vamos a escuchar hasta cierto punto porque son 6 minutos y medio de video. De la paz. Hermanos de medios de comunicación, nosotros, Federación Departamental Tupacatari La Paz, de Bartolina Sisa, queremos hacer respetar acuerdo a nuestras resoluciones, porque bien claro dice en nuestras resoluciones, en los artículos mencionados, que ningún del alto nos puede imponer ni de exterior que de otros cambios. También hermanos de la prensa. Parece que tienen problemas de audio. Hemos tenido anteriormente un ampliado departamental donde claramente hemos manifestado que la candidatura de nuestro hermano David Choquehuanca, un hermano líder indígena aymara, va a ser innegociable. Bueno, es básicamente lo mismo que escuchamos hace poco, ¿no? Bien, no solamente los bartolinos y los ex afiliados, yo diría, de Evo Morales están molestos, sino que también los de la Central Obrera Boliviana, la COP. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Ha tomado decisiones, determinaciones importantes, y es importante para nosotros también hacer conocer a la población boliviana, porque la Central Obrera Boliviana siempre ha pensado en el país, siempre ha pensado en el pueblo. Para nosotros siempre está primero el país, siempre está primero el pueblo. Y en esa necesidad, con los afiliados, se ha hecho conocer una evaluación profunda del binomio que se ha hecho conocer en Argentina, en Buenos Aires. El descontento total de muchos de los sectores, no solamente de los compañeros del Pacto de Unidad, sino que de las federaciones, confederaciones de igual manera, rechazan la nominación del binomio que se ha definido en Buenos Aires. Por otro lado, se pide el respeto al Congreso, al 17º Congreso de la Central Obrera Boliviana, donde se ha acordado, se ha determinado que el acompañante a vicepresidente en su momento tendría que ser un obrero. El día de hoy los trabajadores han definido su candidato a la vicepresidencia a la cabeza del compañero Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación de Mineros, para acompañar al compañero David Choquehuanca como presidente. Básicamente una lógica muy similar, muy parecida, yo diría idéntica a la anterior, ¿no? Tiene que ir de vicepresidente un minero. Bueno, interesante. Interesante. El más contra el más. Lectura de carta de Evo fractura al Partido Azul. Yo no diría que recién hoy en día se ha fracturado el MAS. Yo diría que desde que Evo Morales fugó, ahí el MAS fue como un pollo sin cabeza, ¿no? No sabían qué hacer, a dónde ir, cómo movilizarse. No sabían absolutamente nada sobre el siguiente paso a seguir, porque nunca se les pasó por la cabeza, nunca se imaginaron que Papito Evito Morales se equivocaría o lo descubrirían en el fraude. Nunca se imaginaron, siempre pensaron permanecer en el poder, empernarse y ser los segundos Maduros. Y ser como Nicolás Maduro, ese dictador asqueroso venezolano. Bien, hay un video interesante,
pues se agarran a gritos y sale un nombre muy conocido. El señor, sale el nombre o el apellido de Llanes. Este señor que tristemente falleció de maneras en una circunstancia muy extraña, donde no se hizo el levantamiento legal del cuerpo como se debería de hacer un efectivo policial. Lo hizo a alguien ajeno a la fuerza, a la institución policíaca. Cosas muy extrañas ocurrieron en torno a la muerte de Llanes. Y aquí se escucha el nombre del señor, el apellido del señor Llanes. Vamos a escuchar bien esto. Has manipulado hoy día, no has contado bien. Has contado mal, hermano. Has contado bien. Has contado mal, has contado mal. Has contado mal, has contado mal, has contado mal, has contado mal. Vas a pagar por la muerte de Llanes. Interesante. Estas dos personas son masistas. Uno lo incrimina al otro de ser corrupto y el otro le dice: vas a pagar por la muerte de Llanes. Interesante. Has contado mal. ¿Por qué no cuentas bien? ¿Por qué no cuentas? Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. ¿Qué pasó? No ha habido los votos suficientes. ¿Qué ocurrió, diputado? Este señor lamentablemente no ha contado los votos. Hoy día no había los votos suficientes para aprobar la renuncia del presidente. No había los votos suficientes. Él, ipso facto, ha dicho hay suficientes votos. El reglamento claramente establece, la Constitución tiene que haber mayoría, para aceptar la renuncia. Por tanto, hoy día en la Asamblea no se ha aceptado la renuncia del presidente. Se ha rechazado. Pero él, claro, como tiene el micrófono, dijo existe suficiente voto para aceptar. ¿Qué maniobra total? Vamos a solicitar a través de los mecanismos legales correspondientes, y impugnar esta votación. Lamentablemente es una maniobra de la presidenta del Senado y del secretario del Senado. Lamentablemente, y ustedes verifiquen, compañeros periodistas que han hecho el monitoreo, han transmitido en directo los votos. Muy lamentable la actitud de estos. Entonces yo les reclamo en ese momento, inclusive hemos solicitado que se verifique y no lo han hecho. Bueno, seguramente es una línea que han tomado juntamente con la oposición. ¿Se pretendía no aprobar la renuncia de Evo Morales? No tiene que hacer Hoy día en la Asamblea Legislativa... Bueno, pero nada de eso importa. Lo que nos interesa es la acusación. Y el senador secretario, ipso facto sin verificar, dijo existe mayoría. Es una maniobra, manipulación tan tremenda. Muy lamentable. Seguramente ellos seguramente tendrán que ir a rendir cuentas al pueblo boliviano, en el cual Evo Morales ha ganado. Pero, diputado, en el caso de que se hubiera rechazado la renuncia, en el caso de... ¿La propuesta era el retorno de Evo Morales? Yo no entendería como una ruptura, al contrario, es una maniobra en esta sesión. Es otro tema. Maniobra en la sesión de la Asamblea Legislativa, donde la presidenta... Pero por favor, nosotros hoy día, ustedes han visto, no había mayoría para aceptar la renuncia del presidente. Ahora, diputado... La mayoría, si usted constata y verifica las cámaras, la mayoría ha rechazado la renuncia del presidente Evo Morales. Pero era solamente formal, el diputado. Es probable, pero tiene que, respetarse la decisión del asambleísta presente. Pero, diputado, no puede ipso facto, el presidente del Senado, con el hecho de que tenga el micrófono, diga existe mayoría, y no ha existido mayoría. Pero, diputado, la oposición... Interesante. A ver... y me parece graciosa la cuestión que le plantean. Y si hubieran rechazado la renuncia de... ¿Cuál rechazado? Yo no entiendo eso. Evo Morales escapó. Por ausencia ya no le corresponde el manto, la banda presidencial ya no tiene... la silla presidencial ya no tiene su nombre. Por abandono, por su físico, al no existir en Bolivia, al escapar, al alejarse de la frontera boliviana, ya no es presidente. Ya no puede ejercer las funciones del presidente desde México, desde Argentina, desde Cuba, desde donde le dé la regalada gana a escapar. Ya no puede ejercer las funciones de un presidente estando fuera del país. Por lo tanto, no necesitaban
tomar en cuenta la carta de renuncia. Por abandono, ya no era presidente. Escapó. En fin. A ver. Aquí hay algo más interesante porque llegó todo este alboroto a las noticias. Las tensiones en el MAS se hacen cada vez más evidentes. El senador Omar Aguilar y el diputado Franklin Flores se enfrentaron verbalmente más temprano. Vas a pagar por la muerte de Illanes. ¿Dónde estabas? Vas a pagar por la muerte de Illanes. Has contado mal. ¿Por qué no cuentas bien? ¿Por qué no cuentas? Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. ¿Qué pasó? No ha habido los votos suficientes. Llegó a las noticias. Ahora, Luis Arce, uno de los candidatos para ir en el binomio del MAS a la presidencia, parece ser que tiene ciertos procesos que tienen que ser aclarados o tienen que ser investigados. Para retornar al país. La candidatura no depende del Supremo Tribunal Electoral ni de los masistas, depende de las autoridades de migración. La salida del exministro de Economía Luis Arce Catacora del país con un salvoconducto dificultaría su candidatura según el presidente del Colegio de Abogados, que hace un análisis sobre este tema. Ese es el estatus que él tiene hacia afuera de una persona que ha salido con una condición especial de salvoconducto para garantizarle que salga. Ahora, para garantizarle que vuelva, así como él pidió salvoconducto y le dieron las autoridades bolivianas, así también tendrían que darle las autoridades bolivianas el permiso para que ingrese. El abogado cree que el eventual retorno podría poner en riesgo su libertad por supuestos delitos económicos. Todo el mundo sabemos cómo se han sacado la plata, el dinero de la bóveda del Banco Central por televisión en concomitancia con la señora expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, y eso no puede quedar en la impunidad. Y obviamente lo tiene responsable, y eso es el ministro de Economía. En ese sentido, si bien no habrán alguna denuncia de carácter público, pero estoy seguro que el gobierno ya debe estar pensando o activando algunas denuncias en este sentido. Y por lo tanto, reitero, corre peligro, ¿no? La libertad del probable candidato. Él tiene que decidir dos cosas, o ser candidato o entrar preso, ¿no? Entonces, eso depende de él. El fin de semana se conoció de forma oficial que el MAS promueve a la exautoridad que acompaña a David Choquehuanca en la fórmula política que apunta a la presidencia del Estado. Acá en Santa Cruz, para los demócratas, dicen de que creen podría existir descontento en algunos sectores del movimiento al socialismo. Yo veo de que es un binomio pro-Evo, no es del MAS. He visto que ha maltratado y ha humillado a un posible candidato a la presidenta. Bueno, eso es evidente, ¿no? Ya escuchamos dos partes que reclaman y exigen que el binomio se debe de cambiar. Y aquí tenemos algo muy interesante, pues mira tú el título. Quieren sacar a Luis Arce Catacora de las elecciones 2020. Quieren sacar. En Bolivia tenemos el dato muy diferente, que es que al señor Catacora, a Luis Arce, porque hay cierta investigación que se está haciendo y él pidió un salvoconducto, podría peligrar su candidatura. No es que lo quieren sacar. Hay un proceso de investigación y él pidió un salvoconducto para poder salir del país. Ahora, eso pone en riesgo su candidatura. Nadie lo está persiguiendo. Pero mira tú, el medio de comunicación bastante mentiroso, adulador de dictadores como Maduro, lo que dicen. Sin embargo, el gobierno ha tomado cartas en el asunto y ya prácticamente ha decidido a través de un fiscal, una fiscal en realidad, una abogada, que Arce va a ser sacado del medio de esta contienda electoral mediante la fórmula que se ha venido ensayando con mucho éxito desde el gobierno de facto, que es acusar. Interesante, ¿no? Interesante. Y yo me pregunto, ¿no será que estos procesos o que esta investigación no tiene tiempo? O sea, que no es algo reciente. Yo creo que puede ser, ¿no? Usar a alguna ex autoridad del gobierno, de lo que sea,
se le abre un proceso, se lo convoca a declarar y el juez determina que sea encarcelada esa persona. Lo mismo se quiere hacer, ya está definido, ya empezó esa acción hoy, con el candidato Luis Arce. De modo que, aunque parezca humor negro, el asunto de la designación de candidatos podría resolverlo el gobierno de facto prácticamente al sacar del medio a Luis Arce. No se sabe qué pasará de ahí. Sí, porque Luis Arce es peligroso, es muy peligroso. No. Creo que el señor Arce fue el que dijo que en Bolivia se puede vivir con 100 bolivianos o algo así. Una tontería de ese nivel fue que creo que dijo, ¿no? Espero la memoria no me falle. Creo que fue él. Bien, para terminar, el señor Andrónico, alguien que fue utilizado por el movimiento, por Evo Morales, lanza un mensaje que parece tener cierto sentido. Calles demostrar en algún momento, por supuesto, les llegará la justicia a estos señores que quieren dejar en impunidad tantos muertes, heridos, detenidos, lo que hicieron en tan poco tiempo. Nunca nuestro presidente sacó el ejército apuntando al pueblo, a las calles. Mentira. Por eso, queridos compañeros, mucha conciencia hay. Eso que dijo es mentira. Tal vez no ha sacado a una gran cantidad de militares, pero sí ha utilizado a los policías como sus mercenarios privados. Pero hay, por supuesto, muchos motivos para unirnos y para continuar con mayor fuerza. Por eso, queridos hermanos, hermanas, mucha fortaleza y mucha fuerza. Nuevamente, repito, a los jóvenes, juventudes, hombres y mujeres, prohibido desanimarse, prohibido bajar la guardia, a continuar con mayor fuerza. Esto recién empieza, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, hermanas. A los hermanos de Murcia, de España, que están acá transmitiendo en vivo a nuestro hermano, algunos ahí de Argentina, de Buenos Aires, diferentes, de Barcelona, por supuesto, Italia, gran saludo, Italia, muchos hermanos que viven en diferentes países del mundo. Felicidades, hermanos, hermanas, a todos los movimientos sociales de Bolivia que hemos liberado nuestro país, inculcando conciencia y compromiso y amor a la patria. Nuevamente nos toca recuperar la verdadera democracia este 3 de mayo. Muchas gracias, hermanos, hermanas, y con mucha fuerza. ¡Que viva el Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Adelante nuestro hermano presidente Evo! Muchas gracias, hermanos, hermanas, muchas gracias. La participación de nuestro hermano. Qué interesante, ¿no? Que viva nuestro hermano presidente Evo. Creo que le ha llegado tarde la carta, o parece ser que el explorador que utiliza en su computador el señor Andrónico es el Internet Explorer. Señor Andrónico, Evo Morales ya no es presidente desde el desde que escapó de Bolivia. Evo Morales ya no es presidente. Que usted quiera hacerlo ver como que sigue siendo presidente no lo va a lograr, que en efecto lo sea. Eso es obvio, eso ya es obvio que ya no es presidente. Bien, ¿qué opinan ustedes? Creo que lo único que tiene sentido es que les dijo a sus seguidores que no se desanimen, ¿no? Sí, no se deben de desanimar, pues en estas elecciones espero y creo confiadamente de que van a ser elecciones limpias, donde no va a ocurrir el fraude electoral que su señor y salvador Evito Morales sí hizo. Bien, ¿qué opinan ustedes sobre estas noticias que vimos el día de hoy? El MAS está más dividido que nunca, se acusan los unos a los otros, dicen que el binomio que eligió Evo Morales no es el correcto, quieren cambiarlo, unos quieren un minero como vicepresidente. El MAS está prácticamente destrozado no en el sentido malo, sino de que muy dividido, está desquebrajado. Y alguien que lo pueda llegar a unir todas las piezas, creo que no existe, al menos en esta época. Gracias por ver este video, un enorme saludo a los miembros del canal que son Lourdes Borovsky, Remo Zafira, Charlotte Valentine, Chris Rex, Nish, Helmut Prado Rivero, Lisandrot,
Don Elías Ediciones, muchas gracias por ser miembros de este canal. Si tú quieres ser miembro de este canal, tienes que darle clic aquí, unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema, igual vas a poder ver todos los videos que vaya a subir. Un enorme saludo para los que se quedaron al final de este video. Tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.